Hola, esto es una video corta para el curso para poner en el canal YouTube del grupo Inca. Yo me llamo Jeremy Barbet. Aquí está mi correo electrónico. Soy con Lorenzo y Tina, aquí, que son cotoras argentinas. Voy a hablar de Animal Computer Interaction del grupo Inca, de mi background o mi investigación en general en este área y de algún tema de investigación razonable para alumnos de máster o de magister que les gustaría. Y al final le demostraré algunos video tweets de Lorenzo y Tina en entrenamiento si tuvieran la paciencia. Y pueden encontrar más en la página del proyecto y me pueden contactar directamente. Eso. Ok, y yo voy a poner mi cronómetro. Ah, ok, Animal Computer Interaction es un tema de investigación relativamente reciente. Creo que la primera conferencia fue en 2016, eso es bastante novedoso. Pero fue creada por gente que era en el campo mucho más antiguo que se llama Human Computer Interaction, que trata de diseñar mejor, de cuál principio usar para diseñar mejor aplicación para los humanos. Y adentro de eso, como los computadores se ponen más versátil y todo eso, ahora hay animales no humanos que pueden usar celulares o otros dispositivos, tener una cámara, tener un GPS y cosas como eso. Vino la idea que se podía estudiar la interacción entre animal y computadores y hacer cosas interesantes en eso. Eso es, a mí me interesa, dentro de eso hay gente de psicología, de mucho área en general. A mí me gusta el lado, los temas en general de psicología, de estudiar la capacidad cognitiva de los animales, la capacidad sensoriales también de los animales no humanos. En particular de bajar el costo usando la automatización que da los computadores o los sistemas electrónicos. Bajar el costo de experimentos sobre animales no humanos. Y el costo es el costo en dinero y todo eso, pero también el costo en la frustración de los animales y cosas como eso. Y eso nos lleva un poco al tema de la ética. Un objetivo a muy largo plazo, mío y de otras personas, es de si en un contexto donde sabemos que tenemos que cortar las energías fósiles, la sociedad de referencia que no usaba energía fósil era basada muy fuertemente en la explotación animal. Y hay la idea que si se entiende mejor la cognición, las capacidades sensoriales de los animales no humanos, quizás se puede, en vez de volver a un al modo previo, quizás se podría inventar una nueva relación con los animales que sea más como una colaboración que una explotación. Bon, en una charla hay mucho más sobre el tema, pero eso describe más o menos bien. Y mejor que background, quizás debería ser tema de investigación general. De investigación. Lo que intentó de hacer, el primer tema de investigación que hice con Lorenzo acá, era usar con él un esquema que se diseñó para humanos y que se probó en mamíferos en general, que ustedes conocen un poco si usaron Duolingo. Duolingo cuando le da un ejercicio, los pide de hacerlo de nuevo el día siguiente y 2 días después y 4 días después y 8 días después. Se llama Space Repetition. Y es basado en el modelo de cómo funciona la memoria humana. Y se probó un poco con mamíferos, pero no es obvio que funcionaría con los aves, que tienen una estructura de cerebro avanzada, pero no necesariamente la misma estructura de cerebro, por razón evolutiva. Pero hay razón de pensar que quizás sí, porque tiene la misma presión y no tiene que memorizar todo y van a memorizar donde hay buena comida, solamente si hay buena comida de manera repetida
y van a memorizar donde hay peligro al tiro porque, bueno, puede depender de su vida. So, de validar el modelo de memoria. Y tuve bueno resultado, pero a la mano. So, ahora estamos usando, intento de usar interfaz computacional para tener un buen log de si memorizo bien a tal fecha o no el animal. Eso nos lleva al tema de tablet-based interaction. La idea es que los psicólogos animal trabajan todavía con lápiz y papel. Cuando graban un experimento, después tienen que ver 4 o 5 veces el video para procesarlo y grabar lo que quieren. Give a kiss. Give a kiss. Lorenzo, give a kiss. Yeah, very good. La idea es que sí podemos hacerlo interactuar con un computador, como aquí tiene la foto. Podemos tener el computador que va a memorizar a cuál fue el resultado del ejercicio, a cuál momento, cuando el animal se demoró, todos los parámetros y generar este log directamente. So, podemos hacer investigación mucho más riguroso a costo mucho inferior, de nuevo en dinero como en frustración del animal y de verdad hacerlo entretenido para el animal en general. So, eso es un ejemplo de una aplicación que hicimos. Mostraré un poco más después. Y el otro tema de investigación general es Citizen Science, la ciencia ciudadana. O quizás ustedes conocen el proyecto SETI, que era de los Economic Screensaver, cuando un computador personal o de laboratorio o de oficina no se usaba, se podía usar sus recursos informáticos, sus recursos computacional para ayudar en el análisis de señal radio para la detección de extraterrestres. Eso era uno de los primeros proyectos donde ciudadanos ayudan a la ciencia. En este caso hablamos más de lo que me interesa más es la posibilidad que gente que viven con animales no humanos que pueden tener en su celular o en otro dispositivo algunos juegos, algunos interacción chistosa para ellos, pero que estas aplicaciones envían datos sobre el logro, si fue distraído para el animal o no, si el logro o no, a un servidor central donde los investigadores pueden ayudar esos resultados, mejorar las aplicaciones y validar hipótesis de investigación y cosas como eso. So, ustedes ya son conejo de India de algo como eso, si usan Google Doc, si usan cualquier aplicación que está en el cloud, en la nube, y la idea de replicar un poco eso con animales no humanos. Eso. So, tema más concreto, porque menos ambicioso y que son más aptos para alumnos de magister. So, el primero es de hacer juego video, de Tablet for Non-Human. So, aquí tengo ejemplos aquí tengo la página del proyecto. Aquí es un juego relativamente simple con 4 display mode de cantidad. El más fácil para ustedes es eso. Y pregunta al animal de seleccionar el más grande. Eso duplica un experimento que se hizo de manera puro analógica en el celular. Y se aplica eso, dice correcto, dice incorrect. Eso, dice incorrecto. Y hay varios tipos de representación. Eso es un poco diferente de un dedo. Eso es con semilla de diferente tamaño. Eso es con un líquido que llena un recipiente. Y hay que entender que eso es un juego muy simple, porque son para animales no humanos, pero no significa que son simples a programar, porque tenemos que ser muy exhaustivos en los parámetros. No sabemos cuál color va a poder ver bien el animal o no. Tenemos que tener parámetros que nos permiten de evaluar, de cambiar eso. No sabemos cuál nivel de dificultad está razonable, tenemos que poder variar la dificultad. No sabemos cuál es la paciencia, tenemos que generar logs muy exhaustivos hay que hacer la parte de los parámetros, es la parte más
importante de los juegos. So, aquí ven un juego que yo hice, que realicé yo antes de pedir a alumnos de hacer lo suyo. Y aquí es el juego que hizo Patricio López para Associative Testing. Y bueno, full screen. Pero pide de elegir entre dos palabras dado un sonido escuchado. Eso fue desarrollado con una investigadora, Jennifer Kuna, que hace eso con ficha de papel, pero lo hicimos en una aplicación para hacerlo en el celular, tener el log automático y a priori ya está feliz y usa eso para su investigación. Y eso, yo voy a volver a la lista general. So, eso, cada alumno que viene debería o mejorar uno de los dos juegos que ya existen o elegir su propio juego y adaptarlo para animales no humanos. Y lo puedo probar yo con la cotorras con quien vivo, pero la idea es siempre que sea yo el plan B, que encontramos a alguien otro que va a probar, ojalá varios, y si ellos tienen problema o algo como eso, yo puedo ser el segundo cliente. El otro tipo de tema es de los modelos de memoria. Ya tenemos una aplicación de Inca Train desarrollado por Brian Riveros que defendió su tema de memoria hace recién para el entrenamiento de perros, pero lo voy a ayudar yo para las cotorras argentinas también, y que usa este esquema de space repetition y va a permitir de validar si hay cuál es el factor que hay que usar para espaciar, si es un factor 2, 3, 1.5 o algo como eso, y validar que space repetition funciona bien para animales no humanos. Y el último es Citizen Science, es de diseñar, tengo un alumno, Cristóbal, que va a hacer su máster sobre eso, de diseñar una buena interfase para, no solamente para los humanos no científicos que realizan experimentos con sus animales no humanos, pero para los científicos que reciben datos para ayudarlo a analizar estos datos. Y esos son solamente ejemplos de categoría de temas de investigación. Es un tema relativamente nuevo para mí, pero cada alumno que viene lo invito al servidor Discord donde tengo mis otros alumnos y hablamos acá de su interés. Si le interesa más frontend, quizás le interesaría más hacer juego para los alumnos. Backend, quizás le interesaría más hacer algo para Citizen Science. Si le interesa más la psicología, los animales, que le puede interesar más los modelos de memoria, de motivación y cosas como eso, se habla. Entonces me pueden contactar acá si quieren. Y aquí tengo algunos videos para mostrarlo, para terminar con tweets, con video tweets. So, aquí tengo un ejemplo de Lorenzo y Tina. Lorenzo juega con aquí el nivel en base 3 y Tina juega con el juego en modo el más simple, donde hay solamente una candidata. Pero ella así aprende a tocar la pantalla en un lugar, en un solo lugar. Entonces ella está aprendiendo, está mucho más joven que Lorenzo. Lorenzo ya juega en nivel 3, 4 con todos los displays de candidatos, con una tasa de éxito de más de 80%. Y eso es un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de Lorenzo jugando con 4. We are watching the video. Y de Tina jugando con 1. Very good. Y en otro modo de display. Puedes ver que siempre él tiene un otro lugar donde él puede hacer un otro ejercicio si se cansó y él eligió de jugar al celular sobre el otro ejercicio. Pueden ver más videos como eso en YouTube. Y el ejemplo más reciente es Eric Lemus desarrolló para Jennifer Kuna también, la otra investigadora, este juego de memory, donde se muestra una selección de pares de cartas que hay que hacer en match. Y esta semana yo inicié de probarlo con Lorenzo. El modo inicial es con solamente un par de cartas que pueden ver acá. Él hizo el select de G. Ahora tiene que seleccionar los dos cubos. Y aprendió realmente rápidamente. Y si vemos un poco más tarde en el video,
Oh, quizás me equivoqué. Después lo puse con dos pares y él lo logró también, él lo aprendió un poco. Y si van al channel pueden ver varias videos con interfaz de computador, pero también hay ejercicios que no son de computador para probar el space repetition y cosas como eso. Eso era mi charla. Me pueden contactar al correo electrónico jeremy@barbe.cl. Pueden ver más información sobre el grupo acá. Tranquilo. Una vez que me contactan, lo invitaré. Si realmente quieren trabajar en este tema conmigo, la primera cosa que haré es invitarlo al Discord, un servidor Discord, Teaching is Learning, para que puedan conversar no solamente conmigo, pero con los otros alumnos de cómo trato a mis alumnos y cosas así. Y eso, espero de su noticia. Eso era Lorenzo, Tina, y los deseo un buen día. Chao.